Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Bien, estamos pues hablando acerca de los eventos futuros. Trataré de explicar en forma breve acerca del reinado mesiánico, el reinado del Mesías en la dispensación del reino. Muchos hermanos no tienen tanta claridad al respecto y todo lo ubican en un solo evento. No es así. Hay pasos a seguir. Y si bien es cierto, el domingo anterior hice el esbozo acerca de la batalla del Armagedón, donde muchas naciones, sus ejércitos, van a quedar sepultados. El potente ejército de Oriente, el ejército del norte y también el reinado del anticristo. Como dije, seguramente saldrá de la Europa occidental, pero por supuesto que tendrá que ver con un judío para que pueda engañar a los judíos. Tendrá que ser descendiente de este pueblo. Y el anuncio que le hace el ángel a Miriam o María es precisamente acerca del descendiente que Jesús era, el descendiente de David. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. David, un rey que fue conforme al corazón de Dios. Pero miremos la diferencia que hay entre el judaísmo ortodoxo, el judaísmo tradicional y también los seguidores del Señor Jesús, quienes conforman la iglesia.
cada sector espera un suceso totalmente distinto. Lo que la iglesia espera que acontezca primero que el reino es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. El judaísmo tradicional no espera el arrebatamiento, sino la instauración del reino mesiánico. Al Señor le preguntaron sus discípulos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea que es una gran expectativa del pueblo hebreo, el reino venidero. Y en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, o sea, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que lo primero es no la instauración del reino, lo primero es que Él venga a buscar a su iglesia, que Él venga a llevar su iglesia, es lo primero. Pero entonces, ¿por qué el judío tradicional no espera la venida de Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia? Porque, como lo dije el domingo anterior, ellos en su gran mayoría no creyeron en el Señor, y esta promesa es solamente para los que creen. Para los que creen que Jesús vino como el Salvador, vino a salvarnos, y que esa profecía ya se cumplió, que el que vino, que el que nació de María, evidentemente, efectivamente, era aquel de quien profetizaron los profetas. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ellos pues esperan el reino antes de lo que nosotros llamamos, o la Biblia llama, el arrebatamiento de la iglesia. Pero sin duda que va a venir el reino del Mesías. Es algo que nosotros también lo anunciamos, pero los eventos tienen su orden. Ahora bien, en todo esto tiene que ver también la parte dispensacional. ¿Pero qué es una dispensación? Una dispensación es un lapso de duración variable durante el cual Dios trata con el humano de una manera particular, tocante al pecado y a la responsabilidad humana. Dispensación es administración y mayordomía. Alguien dijo: el tiempo es una isla en el mar de la eternidad, la cual se divide en dispensaciones o periodos de tiempos. Y vemos que la primera dispensación se llamó la inocencia. No conocemos su duración. Ahora bien, la conciencia es la segunda, desde la caída del hombre hasta el diluvio. Su duración 1656 años. Gobierno humano desde el diluvio hasta Babel, 429 años. La promesa dada a Abraham, 430 años. La ley desde el Sinaí hasta el Calvario, 1491 años. Y vino la dispensación de la gracia. No sabemos cuánto más vaya a durar, pero lo cierto es que estamos viviendo la dispensación de la gracia, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. Estamos en la gracia. Como lo dije, no sabemos cuánto más durará la gracia. Pero lo cierto es que la parte oscura será la tribulación, la gran tribulación. Algunos dicen, pero ¿qué más tribulación de lo que estamos viviendo? No se haga ilusiones, amable oyente, que lo que estamos viviendo no es ni siquiera un ápice de lo que va a suceder en la gran tribulación.
cuando aún las estrellas empiecen a caer, cuando aún las potencias sean conmovidas. Esto es algo solamente insignificante para lo que va a suceder. Terrible será lo que está por acontecer, donde no habrá nadie que pueda curar las heridas. Habrá un periodo dentro de ese tiempo de 5 meses que el hombre buscará la muerte y la muerte huirá de ellos, para que en carne propia vivan lo que negaron durante muchos años. Pero cuando esto esté por terminar, Israel también estará en su dura prueba, que se llamó o se llama la apretura de Jacob. 3 años y medio de intensa lucha, terminando con la invasión de las tropas orientales del ejército de Gog, y también con el anticristo haciéndoles la vida imposible. Pero ellos, los judíos, saben que muy pronto va a haber liberación total para ellos. Así fue prometido y así va a suceder. Entonces la pregunta es, después del Armagedón, ¿qué? Apocalipsis 20, capítulo 20 del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, le quitó su accionar, quedó neutralizado y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El apóstol Juan, en esta hermosa visión apocalíptica, que por cierto hay figuras, que por cierto se mencionan a los ángeles más que en cualquier otro libro, y hay
muchas palabras que son muy peculiares de este libro. Habla del día del Señor, habla de la muerte segunda, figuras del diablo, el acusador, azufre. Él usa también la palabra hebrea Abadón. También se resalta la palabra aleluya. Ningún otro libro de la Biblia contiene tantas referencias a los ángeles, unas 70 veces. El número 7. También el apóstol usa el término verbo, cordero, el adjetivo, el verdadero, en el sentido de real, de genuino. Hermanos, así haya entre los expositores de las profecías, haya diferencias, pero todos sí coinciden en que el Señor va a triunfar sobre las fuerzas del mal y que finalmente Él va a gobernar. Al diablo no le gusta esto y no hay razón para que le guste, pero los hijos de Dios sí sabemos que el Señor va a gobernar con justicia este mundo. No ha habido jamás un gobernante que sea 100% justo, pero nuestro Señor Jesucristo será el gobernante nunca antes visto. Será el que va a gobernar con autoridad este mundo. Será el que va a traer paz al mundo entero. Porque no se les olvide que su reino será un reinado de paz. El reinado del Mesías será un reinado de abundancia. Hoy hay naciones que se mueren de hambre, pero en el reinado de Jesús, del Mesías, va a haber alimento. Su reinado será de mar a mar. Abarcará todo el globo terráqueo. Y recuerden ustedes que en Apocalipsis también hay una sentencia contra una mujer que es un sistema religioso. Y ese sistema religioso ha dominado durante muchos siglos, ha dominado en gran parte del mundo. Los gobiernos, casi sin excepción, se han inclinado ante esa terrible monstruosidad, ante esa terrible blasfemia, porque han usurpado los derechos de Cristo. Capítulo 17 del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fíjese usted, mientras muchos países están sufriendo el hambre, esa ramera que es un sistema religioso, esa ramera está inundada de toda piedra preciosa. Sus riquezas son incalculables, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo, pero el verso 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Terrible lo que va a suceder con ese sistema religioso lleno de abominaciones. El mundo está ciego ante ese terrible sistema religioso, y aunque saben que lo que dicen son mentiras, sin embargo siguen postrados ante eso. Pero gócese usted y alégrese, porque no estamos siguiendo un sistema religioso, no estamos siguiendo abominaciones, no estamos siguiendo lujos ni pompas, ni nos estamos inclinando ante ningún hombre, sino que estamos siguiendo al verdadero, estamos siguiendo al Verbo de Dios, estamos siguiendo a aquel que era y que es y que ha de venir. Estamos siguiendo al que dio su vida, no a cambio de que le hicieran altares. No, dio su vida a cambio de salvar nuestras almas. Dio su vida, sufrió para que nosotros nos gozáramos en la eternidad. Dio su vida para que nosotros, por medio de su muerte y resurrección, tuviésemos vida eterna. Y esta vida está en Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Tenemos vida en el nombre de Jesús. Por espacio de siglos, el pueblo de Israel estuvo en la sepultura de las naciones gentiles. Según la visión del capítulo 37 de Ezequiel, donde él fue sacado a un valle lleno de huesos secos, porque secos por el largo cautiverio a partir del año 70 de nuestra era. Un largo cautiverio de siglos y siglos,
unos 17 siglos, Israel vivió, experimentó todas las violaciones descaradísimas, violaciones inhumanas de todos sus derechos. Sus ojos vieron lo que nunca habían visto, pero ahí está escrito en Deuteronomio 28. Su desobediencia es como si hubieran renunciado. Es como si hubieran dicho: Señor, retira nuestros derechos que nos has dado. Es como si le hubieran dicho a Dios: no nos cuide, no nos protejas, nos vamos en cautiverio. Y se fueron en cautiverio. Rechazaron su palabra, rechazaron a Mashiach, rechazaron al Mesías. El Señor les había anunciado que su casa sería dejada desierta. Y en efecto, así sucedió. Se apoderaron de Israel durante mucho tiempo de sus territorios. Algunos árabes, otras naciones. Pero Israel, pasando dificultades, en algunas naciones les confiscaron sus bienes, sus riquezas. Los metieron a callejones malolientes. Hitler mató 6 millones de judíos. Sin embargo, la misericordia de Dios no tiene límites. Y de todas maneras, lo que Él le dijo al patriarca Abraham, Dios preservó su remanente, hasta que otra vez retornan a su tierra. Pero es que es allá en Israel, la tierra de Israel será protagonista de los grandes eventos que están por suceder. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo? Ustedes no saben que hemos de juzgar a los ángeles. Todo esto lo menciona el apóstol. No es Dios quien se ha olvidado de nosotros. No. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca me va a abandonar. Dios nunca va a dejar a su iglesia al garete. Él cuida de su iglesia. Él cuida de sus hijos. Él cuida de los que lo aman. Ahí está Él. En las horas, en las épocas de mayor dificultad. Debemos levantar nuestro ánimo. Porque aunque ahora falten algunas cosas o muchas, aunque ahora vengan enfermedades, hermano, nos es reservado lo mejor. En esta mañana levanta tus manos y dígale: Señor, gracias. Aleluya. Por las cosas que me tienes preparadas, Señor.
yo no lo merezco, pero en tu gracia y en tu misericordia me lo has concedido y ahí está. Ni siquiera el enemigo puede robar lo que el Señor te tiene preparado y me tiene preparado. Amén. Para eso Él nos ha dado de su Espíritu. Y Él clama, Él gime por ti, por mí. Él nos ha preparado lo que ningún acaudalado nos podía preparar. Hay mansiones eternas. Mansiones eternas, dije. Amén. Para un pueblo, para una iglesia que ha confiado en el poder de la sangre de Cristo. Gracias le damos al Señor, porque aún estando aquí, si clamamos a Él por algún problema, Él responde nuestras peticiones. No se te olvide ni por un momento que ahora mismo podemos clamar, podemos orar por algún enfermo que haya en el pueblo de Dios, por algún hermano que esté en dificultades, que esté oprimido. Ahora mismo podemos orar y hay un Señor Jesucristo quien va a gobernar este mundo con justicia. Él nos responderá. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Gloria a Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gracias, Señor. Levántate allí donde estás. Pero viene una época gloriosa. Aleluya. Una época en que las cosechas no se van a dañar. Porque hay uno que está gobernando y tiene el control de todo. Santo tu nombre, Jesús. Vendrá una época en que no habrá pecado como lo hay ahora. No, de ninguna manera. No, sino que el reinado del Señor traerá santidad, traerá justicia, traerá bendición, traerá abundancia, traerá conocimiento. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, en este bendito día Jesús. por tu palabra, Dios. de la Gracias, gloria. Señor, bendito Dios. Esperamos, Señor, el cumplimiento de lo que falta, Señor. Aleluya. Sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Gracias por el reino que vendrá, Señor, en un futuro no lejano. Muchas gracias, Señor amado. Y si algún hermano se encuentra enfermo, delicado de salud, yo clamo por él, Señor. Que su fe no falte, Señor. Que su confianza no se menoscabe. Allí está mi hermano, mi hermana clamando. Oramos, Señor, por la iglesia perseguida. Oramos por los creyentes en esos países donde no pueden soportar la predicación del Evangelio. Oh Dios Todopoderoso, actúa, actúa, Señor, con tu poder. Obra, obra, obra. Oh, en esta mañana, Señor, en esta hora, obra, obra grandemente. Señor, tu poder no tiene límites. Estás obrando, Señor. Así no te veamos, pero creemos tu palabra, que estás obrando, Señor, en todo el universo. Oh, gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, amado Salvador, también tú resucitas muertos, sí, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios.